Hola familia, un saludo para todos. Gracias por acompañarnos en esta invitación, estos 9 días de reflexión que hemos denominado una Navidad para poner todo en orden. Bueno, por estos tiempos los judíos están celebrando una fiesta muy importante para ellos, que es la fiesta del Hanukkah, o fiesta de las luces, o fiesta de la dedicación. Y si bien es cierto, no es una fiesta solemne como tal en la Biblia sí nos narra en el Nuevo Testamento que Jesús participó de esta tradición judía y nos dejó un mensaje ese día. Entonces, pues si Jesús lo hizo, cuánto más no nosotros vamos a participar de esta reflexión tan hermosa. Y por supuesto, no solamente pensando en lo que sucedió en aquel tiempo que le da inicio a esta celebración judía, sino sobre todo a lo que Jesús dijo en medio de esta celebración, que por supuesto es lo más importante. Bueno, por textos extrabíblicos, es decir, por historiadores como Flavio Josefo, sabemos que alrededor del año 1000, o mejor, del año 167 antes de Cristo, en lo que llamamos el periodo intertestamentario, ¿sí? En este periodo aquí termina el Antiguo Testamento, aquí empieza el Nuevo Testamento, en este periodo donde no tenemos texto bíblico, pero sí hay textos extrabíblicos de este periodo histórico. Sabemos que los judíos estaban bajo el dominio de los griegos, y los griegos hicieron algo terrible, y fue dedicar el templo del Señor, el templo de Jerusalén, dedicarlo a los dioses griegos. Y hay una familia sacerdotal, una familia muy bella, que se levanta e inspira a todo un pueblo, y se forma lo que se conoce en la historia como la revuelta de los macabeos, y un ejército de 12,000 judíos con poco armamento, poco entrenados, con poca experiencia, se levanta contra un ejército de 40,000 griegos con entrenamiento, con armas, con lo último de la época. No había cómo ganar, pero una vez más Dios se levanta, una vez más, y cuida de su pueblo y protege a su pueblo. Y esta familia hermosa que no solamente quería levantarse contra ese pueblo griego que había irrespetado a su Dios, que había irrespetado su fe, sus tradiciones, que había irrespetado el templo. También esta familia quiso hacerle un llamado de atención a los judíos que se habían dejado helenizar, es decir, a los judíos que fueron interiorizando la cultura griega y que por, digamos, no tener problemas, por llevar la fiesta en paz, por quizás conveniencia desde de todo tipo, ¿cierto? Conveniencia económica, conveniencia social, temas de seguridad, bueno, tantas cosas permitieron que la cultura griega fuera transformando la cultura judía y todos los principios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para su pueblo. A mí me encanta esta historia porque es súper relevante para estos tiempos. Hoy, como hemos venido hablando durante todo este año, ¿cierto? Nos estamos enfrentando no solamente a un mundo que va en contra de los principios que están en la palabra de Dios, sino a un mundo cristiano que ha transformado la palabra de Dios y que está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y se ha dejado, como en aquellos tiempos, silenciar, y se ha dejado helenizar, ¿sí? Como lo hicieron en aquel tiempo los judíos. ¿Y qué pasó? Sigamos recordando un poquito la historia, cuando ellos, en medio de toda esta lucha, que no fue ni de una semana ni de un año, fue una lucha de 25 años. A mí esto me conmueve mucho,
porque 25 años es bastante. Uno en 25 años puede tirar la toalla fácilmente, puede cansarse, puede desanimarse, pero ellos no lo hicieron. Piense que es 25 años usted seguir y seguir y seguir y animando, y al que está caído volverlo a levantar y seguirlo inspirando. Así es que se transforma el pensamiento de una generación. Y ese es el llamado nuestro, a levantarnos como esta familia sacerdotal que inspiró a todo un pueblo para no dejarse helenizar. Yo le animo a que estos días de reflexión nosotros le sigamos orando al Señor un año más, que nos permita ser esa familia. Y bueno, nos cuenta la historia que cuando ellos logran ya entrar al templo de Jerusalén, encuentran que todas las vasijas de aceite con las que se dedica el templo, con las que se enciende el candelabro, el menorá que estaba en el lugar santísimo, que representa la presencia del Señor, habían sido profanadas, todas habían sido abiertas excepto una, pero solo alcanzaba el aceite para un día, solo alcanzaba para un día. El milagro que ellos vieron fue que el aceite alcanzó para 8 días, mientras ellos santificaban el resto del aceite con todos sus procedimientos, mientras ellos traían más aceite para que el candelabro permaneciera encendido. Duró 8 días, y por eso el candelabro de esta fiesta no es de 7 brazos, sino de 9 brazos, que representan los 8 días que estuvo el aceite, el aceite prendido para rededicar el templo que había sido dedicado a los dioses griegos. Había que rededicarlo, y un día para la familia, es decir, se rededicó el templo y se rededicó la familia nuevamente para el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y bueno, con todos estos hechos, pues hay varias reflexiones importantes que hacer, ¿no? La primera ya la hicimos. Nosotros tenemos que ser esa familia que no va a permitir que nos volvamos de esos cristianos light, de esos cristianos progre, ¿sí? Y es que vamos transformando la Biblia de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las noticias, de acuerdo al contexto social, de acuerdo al contexto económico, de acuerdo a lo que yo estoy viviendo, de acuerdo a lo que me rodea, a lo que veo en la televisión. No, la Biblia no cambia, la Biblia es atemporal. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y los principios que están del Génesis al Apocalipsis es para que los vivamos en todo tiempo y de la misma manera. No es que en aquel tiempo no se vivía esto, no. El Dios que inspiró la Biblia es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia no es para cambiarse, es para cumplirse del Génesis al Apocalipsis. Y qué bonito que nosotros entonces podamos alrededor de esta fiesta seguir meditando en eso. Es mi familia de aquella que está perseverando en la lucha de no dejarnos helenizar y no dejarnos cambiar las costumbres. ¿O somos de aquellas familias que hemos poco a poco ido cediendo terreno, ¿sí? En lo que no podemos ceder terreno, volviendo normal lo que no es normal de ninguna manera? Y bueno, la Biblia nos narra entonces que esto no solamente fue una victoria militar, sino una victoria espiritual, porque el pueblo de Dios no se dejó cambiar sus principios. Pero ahora vamos a lo más importante, Jesucristo. Nos dice la Biblia en Juan 10:22 lo siguiente: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación, ¿sí? La Biblia nos dice que
era tiempo de esta celebración y Jesús llegó al templo, llegó a la fiesta de la dedicación. Llegó allá como todas las familias judías llegaban a esta gran celebración. A propósito, como el aceite es uno de los protagonistas de esta celebración, en esta época es muy tradicional comer donuts porque se frita en aceite. Entonces, bueno, le animo a que en estos días que vamos a estar celebrando esta fiesta y meditando en esta fiesta, compre donuts, compártala con su familia, cuéntele lo que sucedió en aquel tiempo, cuéntele alguna de las reflexiones, comiéndose esa donut, alguna de las reflexiones que vamos a tener alrededor de esto que hemos denominado una Navidad para poner todo en orden. Y bueno, eso yo le aseguro que le va a ayudar a recordar. Porque cuando nosotros activamos todos los sentidos alrededor de una enseñanza, como lo hacía Jesús cuando contaba las parábolas, por ejemplo, pues es cuando más recordamos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, Jesucristo en ese momento de la fiesta dice algo muy importante que quisiera hoy nuevamente recordar, por supuesto. En Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie puede quitármelas porque mi Padre es más poderoso que todos. Eso les dice a la audiencia en medio de esa celebración, mis ovejas escuchan mi voz, ¿sí? Lo que sucedió en el tiempo de los macabeos, sus ovejas dejaron de escuchar la voz de Dios y se perdieron en el mundo griego. Pero Él les dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿sí? Aquí es muy importante esto, me sigue. El pueblo había dejado de seguir a Dios porque estaba absorbiendo la cultura griega. Pero aquí Él les recuerda que Él es ese buen pastor que se acerca a la oveja, el vino, porque nosotros las ovejas estábamos perdidas. Y eso es lo que significa la Navidad, ¿sí? ¿Qué significa la Navidad? Que Jesucristo fue el mejor regalo que usted y yo hemos podido recibir, que recibió la humanidad de parte del Padre, porque estábamos perdidos, como estaba el pueblo de Israel en aquella época. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la Navidad, el regalo de Jesucristo para que usted y yo no nos perdamos. Entonces, antes de Jesucristo llegar a esta tierra, ¿cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el mundo perdido? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿O cómo estamos nosotros cuando no escuchamos al Señor? No nos dejamos conocer por Él para que Él nos transforme. Cuando no le seguimos, ¿cómo estamos? Perdidos. Perdidos en nuestra confusión, perdidos en nuestro dolor, perdidos en nuestra culpa, perdidos en nuestras tristezas, en nuestra amargura, en nuestros celos, contiendas, envidias, perdidos en la bulla de las noticias que va transformando las visiones que tenemos en la palabra de Dios, como esas ovejitas, ¿cierto? Que están sin el pastor, perdidas en el mundo. Pero la Navidad representa que Jesucristo fue enviado para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros viviéramos esa hermosa promesa.
esta hermosa promesa. Nadie puede quitármelas porque mi Padre es más poderoso que todos. Esta promesa nos encanta, pero acuérdese que esta promesa es para las ovejas que lo siguen. No es para todo el mundo, es para las ovejas que lo siguen. Y las ovejas que decidimos seguirlo a Él porque lo hemos escuchado y nos hemos dejado conocer y nos hemos dejado limpiar, transformar, cambiar el pensamiento por la palabra de Dios, no por lo que dice un ser humano. Ay, es que allá le dicen a uno acá rato, no, es que allá le lavan el cerebro. Sí, pero no las personas. La palabra de Dios nos enseña a pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, ¿sí? Lo que es correcto, lo verdadero, claro que sí. Y entonces, qué bonito nosotros entender que eso es la Navidad. La Navidad es recibir ese hermoso regalo. Y esta fiesta entonces es llamada la fiesta de la dedicación porque el templo fue rededicado al Señor, porque se había perdido, ¿sí? Y estaba dedicado a los dioses griegos. Bueno, la Navidad, ¿qué significa? Que usted santifique su vida, que usted vuelva a dedicar su vida al Señor, que usted haga ese proceso de reflexión que hizo esta familia sacerdotal que dijo, no, así no podemos seguir, hay cosas que tienen que cambiar, no podemos dejar que esto continúe así en nuestra vida. No podemos dejar que esto continúe así en nuestra familia. No podemos dejar que esto continúe así en nuestra sociedad. Tenemos que levantar nuestra voz como ovejas del Señor. Y yo le animo a que en estos días de reflexión permitamos que la Navidad se cumpla, porque ese es el propósito de la Navidad. Jesús llegó a poner en orden nuestra vida, a traernos de donde estábamos perdiditos, ¿cierto? Y ubicarnos donde teníamos que estar. Yo le invito a que usted camine con esa seguridad. Créame que es maravilloso. Pruébelo. Es maravilloso vivir con la seguridad que por difícil que sea lo que nosotros estemos viviendo, en usted siempre se va a cumplir, que el Padre es más poderoso y que nada ni nadie podrá arrebatarlo a usted de las manos del Señor. Nada ni nadie, el Señor es más poderoso. Pero esa promesa, recuerde, es para las ovejas. Entonces, familia, yo le invito a que usted ore y que usted tome cada área de su vida, cada área de su familia, de su reflexión a lo largo de este año, cómo va a arrancar el nuevo año. Tenemos que seguir haciendo este ejercicio cada año porque la idea es que cada año seamos mejores, que cada año crezcamos, ¿sí? De pronto ya no en estatura, pero sí crezcamos en parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le invito a que en el día de hoy usted reflexione en dónde usted se ha dejado helenizar, en qué área de su vida usted tiene que decirle al Señor, yo no soy oveja tuya, en esto yo soy oveja de mi propio criterio, yo estoy escuchando, es mi propia razón. Y acuérdense que hay algo, si hay algo terrible, es aquel que se cree sabio en su propia opinión. A mí me duele mucho el corazón cuando a veces un discípulo le dice a uno, ¿sabe qué, líder? Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí el Señor, no más. Y le duele a uno porque nunca van a poder experimentar esto, ¿sí? La seguridad
que vive la oveja, que está caminando ahí al pie del pastor porque la está escuchando y la va siguiendo. Yo le animo a que usted haga esa reflexión con su pareja. Mi amor, ¿en dónde no estamos siendo ovejas del Señor? ¿En dónde nos hemos dejado helenizar por el mundo o por las tradiciones que traemos de nuestras familias de origen? Haga esa reflexión con los que tiene a su alrededor, haga esa reflexión con su líder, haga esa reflexión con sus padres. Esta revuelta tan hermosa sucedió en una familia y esa familia logró impactar otra y otra y otra y otra y logró sacar a todo un pueblo del dominio de los griegos y darles esa libertad que Dios les había dado. Ese es el impacto de lo que sucede cuando nosotros escuchamos la voz de Jesucristo y no solamente la escuchamos, sino que la ponemos por obra, le seguimos. Bueno, familia, oremos. Gracias, Padre, por esta hermosa fiesta, por estos tiempos de mucho gozo, de mucho celebrar, de mucho compartir y comer rico. Pero yo te ruego que también sea un tiempo de poner en orden y cómo no recordar una vez más en esta fiesta estos hechos que indudablemente fueron maravillosos, que indudablemente nos recuerdan qué tenemos que hacer hoy, Señor, cómo tenemos que proceder. No permitas que nosotros seamos de aquellos que por no escucharte, Señor, a veces nos parecemos más al mundo que a esas familias selectas de la Biblia a las que fuimos llamadas a ser. Ese remanente que no vive como todo el mundo vive, que no piensa como todo el mundo piensa, que no habla como todo el mundo habla, que no hace las cosas como todo el mundo, sino como nos lo enseña tu palabra. Y que no hay gobierno en esta tierra, que no hay ley en esta tierra, que no hay nada ni nadie en esta tierra que nos pueda arrebatar lo que tenemos en tu palabra, Señor, que es tu voz, que es tu dirección, que es tu guía, y que no vamos a ceder hasta las últimas consecuencias. Pero sobre todo, Señor, que nada ni nadie nos podrá arrebatar tu presencia, que es más poderosa y que nos hace más que vencedores en cualquier situación. Yo te ruego que sigas levantando en cada uno de nosotros familias valientes, familias seguras, no familias llenas de ansiedad por todo lo que escuchamos, por todo lo que vemos, sino por el contrario, familias seguras y que llevan la seguridad que trae la verdad de tu palabra al mundo, Señor. Seguras en Jesucristo, que es nuestro buen pastor. Te lo pido, Señor. Y cómo no rogarte hoy por el pueblo judío, por aquellas familias que celebrando esta hermosa fiesta fueron víctimas una vez más del mal, por ese tiroteo masivo que hubo en Australia. Señor, ten misericordia de esas familias que perdieron a sus seres queridos. Señor, desbarata las artimañas del mal, Señor, que pretende acabar, Señor, con un pueblo. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir llevando ese mensaje de amor que nos enseña tu palabra. Y que el Dios de la Biblia es ese Dios para todas las naciones, es ese Salvador del mundo para todos. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir llevando
este mensaje de esperanza, Señor, y que nos permitas, Padre mío, seguir siendo de bendición para el pueblo judío, como lo ha sido el pueblo judío para el mundo, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.